Yo le decía que hoy vamos a tener un programa distinto a lo que habitualmente hacemos. La política es nuestro métier, a lo que nos dedicamos, el periodismo político. Pero en este día, en este último programa de esta semana, queremos que ustedes tengan la posibilidad de conocer de alguien que conoce, que sabe, que ha estudiado este tema, ¿no es cierto?, de lo que es la actividad religiosa, su reflexión, porque nosotros siempre, para esta fecha, tenemos la suerte de contar con este querido amigo que nos trae su reflexión sobre esto, y en esta oportunidad no queremos dejar de hacerlo. Por eso es nuestro invitado telefónico, como decimos, nuestro querido amigo, licenciado en Ciencias Políticas, el licenciado Felipe Medina. Con muchísimo gusto le doy la bienvenida y le agradezco siempre la predisposición para con nosotros. Hola Felipe, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, hola, hola. Se perdió, lo perdimos ahí. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Bueno, como le digo, la idea es que tengamos la posibilidad de contar, ¿no es cierto?, con la reflexión que siempre en este tiempo particular el licenciado Felipe Medina nos da a todos, ¿no?, desde una visión muy particular y con el cual también tenemos la idea de consultarle sobre esta particular situación que se está dando en el Vaticano. Hay quienes dicen que su santidad está enfrentando tiempos difíciles allí, porque recordamos, siempre lo decimos, el Vaticano es un Estado y el Papa, su santidad, es como un presidente. Y obviamente, como todo, hay situaciones bastante controvertidas, ¿no?, que se dan, están las internas, quienes están a favor, quienes están en contra. Y bueno, y de todo eso nos interesa que tengamos la posibilidad. A ver, ya lo tenemos, a ver si lo tenemos, a ver, lo saludo de nuevo. Felipe, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Felipe? Hola. Ahora sí. Ahora sí, hola Felipe, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por atendernos como siempre, ¿eh? Gracias por atendernos. Bueno, la idea, como todos los años, mi querido amigo, es escuchar tu reflexión, preguntarte cuál es, si hay alguna consigna particular para este milagro que se espera que sea el más importante en la historia, ¿no?, por la enorme cantidad de gente que se anticipa va a tomar parte de la procesión y que ya estamos viendo hoy que invaden, que inundan las calles de nuestra ciudad. Sí, la verdad que este año el milagro es un año muy particular, ¿no? La Iglesia a nivel mundial está sufriendo una serie de ataques, sobre todo la persona del Papa. También nosotros, como Iglesia local y como la Iglesia en Argentina, también ha vivido años muy complicados con esta conflictividad en torno a la ley del aborto, en torno a distintos aspectos que hacen a la regulación de la vida en la sociedad, y que en algunos casos es como si quisieran cercenar la libertad de culto, es decir, la libertad de expresar nuestra religiosidad, y como que no sería válido esto, ¿no? Incluso está dando vuelta un proyecto para eliminar todo símbolo religioso de los espacios públicos, lo cual representa cultural e históricamente un gran absurdo del planteo que hace un sector que plantea un laicismo a ultranza al estilo francés, sin pensar en todo lo que significa un proceso cultural o histórico, ¿no? Yo creo que esto va a ser imposible porque hay algo que supera totalmente algunos aspectos de aquella gente que más allá de la fe solamente quiere limitarse a la racionalidad. Yo creo que el hombre es mente, cuerpo, pero también es sentimiento, tiene sentido de trascendencia, tiene sentido de correspondencia con el otro. Y si hay algo que puede salvar la fe de la Iglesia
y la credibilidad de la Iglesia es justamente la religiosidad del pueblo sencillo, que no es más pensamiento mágico ni es superstición. Pensamiento mágico es aquellos que pretenden instalar una religión de laicismo, ¿no? Con sus dogmas, con sus ritos, con sus negaciones. Creo que esto es un gran desafío para esta fiesta del milagro, poder ubicar, digamos, a la fe también de otra manera. Ojo, porque la Iglesia también tiene una cuota grande de responsabilidad. Con Iglesia no me refiero al cura, al obispo, sino también claro. a todo el pueblo cristiano. Exacto, ¿no? Exacto. Yo quiero decirte algo con respecto a esto que acabas de decir, Felipe. Yo estaba comentando antes de tener esta charla contigo, hice referencia a esta polémica que se armó por el tema del crucifijo en el recinto legislativo y demás. Y vos sabés que yo averigüé y me dijeron que no existe ningún proyecto de ese tenor, con la idea de ver si es que se retiran los crucifijos de los despachos oficiales o de los edificios públicos. Al menos desde la Cámara de Diputados me dijeron que no hay nada de eso. No conocen, quizás existe el ánimo de algún legislador de hacer o de presentar un proyecto de este tenor sobre tabla, pero digamos que oficialmente, de alguna manera formal, digamos, no hay nada de esto. Hay un proyecto rumores, a nivel nacional que se va a presentar a nivel nacional, me estás diciendo. Con los movimientos de izquierda, que pretenden, digamos, están apoyando una postura laicista así a ultranza. Y no, por eso no hay un proyecto acá en la provincia. Cuando yo... correcto, bien, es bueno aclararlo, Felipe. Sí, eso es a nivel nacional. Bien. Cuando yo planteé que el Cristo no se puede sacar porque sí, si no existe una ley o existe un decreto, porque forma parte del patrimonio histórico-cultural de la Cámara, ¿no? Exactamente. Además, en Europa esto se discutió con la Comunidad Económica Europea cuando se hizo esta unión de la Gran Europa, que era un proyecto político. Se discutió el tema de la religiosidad. Muchos países son cristianos, católicos o cristianos evangélicos. Entonces, ¿qué se hacía con este aspecto? Mantuvo la neutralidad, aún a pesar de los discursos y el trabajo hecho por el Papa Benedicto XVI en ese momento, donde pedía no sacar a Dios de la Constitución de Europa, de la Unión Europea, mantuvo la neutralidad y aceptó la pluralidad religiosa, porque el hecho religioso no es de atraso, como pretenden algunos que escucho discursos allí, no es de atraso, no significa de que por ser religioso sea una persona inculta o ignorante. Es decir, sí hay pensamiento mágico, sí hay mezclas, hay iglesias nuevas, es cierto, hay también paganismo, pero parece tan ridículo que imponemos, por ejemplo, en el caso de Salta, la educación, en los sistemas educativos, la cultura y el culto a la Pachamama, con todo el respeto que me merece y que yo practico también, pero, digamos, pretender eliminar un aspecto histórico del nacimiento y la formación de esta ciudad de Salta y en su provincia, como fue el hecho del terremoto y el Cristo que regaló al obispo Victoria, y esa especie de pacto de fidelidad que hace el pueblo con Dios para trabajar el tema de la trascendencia. Es decir, y por otro lado, pretender imponer un culto que parecía que se iba diluyendo, pero que está en el espíritu y en la conciencia del pueblo, que también debe ser respetado. Yo creo que aquí a veces vislumbro, no quiero sentenciar y que se malinterprete, pero vislumbro una gran animosidad contra la Iglesia Católica, ¿no? en este aspecto. Y los grupos que propugnan, digamos, un laicismo ultranza, no hacen más que imponer un dogma propio del iluminismo, un dogma propio, digamos, de una especie de ateísmo práctico y de ateísmo teórico que intenta hacer desaparecer una referencia trascendente dentro de nuestra cultura. Yo creo que hoy hay un proyecto a nivel nacional justamente de esto, que viene de la mano de aquella corriente que habla de separación Iglesia-Estado. Nosotros no propiciamos esto, tratamos de que, digamos, la Iglesia tenga su lugar y el Estado tenga un laicismo auténtico
pero que respete la libertad de culto, la libertad de conciencia y las prácticas religiosas, ¿no? Entiendo, esto es muy personal mío, entiendo que habría que revisar los estatus de las instituciones religiosas, sobre todo de las históricas, tanto evangélicas, ortodoxas, anglicanas, en el país, para que tuvieran un estatus como institución de derecho público como la Iglesia Católica, pero habría que ser, si se está tratando de hecho en la ley de culto, que está propuesta, hay dos proyectos, hay un proyecto de la Comisión de Culto a nivel nacional de la Cámara de Diputados, la preside el diputado Olmedo, y hay una propuesta que viene directamente del presidente. Pero siempre están respetando estos aspectos. Ahora, va a entrar una propuesta de la izquierda con una especie de propuesta de laicismo ultranza. Ahora, y yo no sé cómo van a manejar la relación con el pueblo, sobre todo el pueblo creyente y la religiosidad popular. No, Felipe, permitime ahí, porque fíjate vos que más allá de esta explicación que vos nos das y que yo comparto, hay un tema que está muy por encima, digo, de esto, porque y que ya es un tema de carácter jurídico, no solamente de creencia, de fe, sino que es un tema jurídico. ¿Por qué? Porque la Constitución de la Nación Argentina, en su artículo segundo, el artículo primero de la Constitución de la Nación Argentina dice: la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución. Ese es el artículo 1. El artículo 2, Felipe, de la Constitución dice: el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. O sea que a partir de eso yo entiendo, no soy abogado, pero sí un poco de sentido común creo tener, hace falta una reforma de la Constitución. Exacto. ¿Me entendés? Porque acá está muy clarito el artículo segundo de la Constitución, y una ley, por más que sea aprobada en diputados y senadores, que venga de donde venga, no va a poder aplicarse, porque como está en la Constitución, la única forma de modificar esto es si llamas a una reforma constitucional y sacas o modificas este artículo. Exacto. Es decir, no se puede hacer por ley. No se puede. Pero sí, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados de Salta, es decir, digamos, el Cristo no es un adorno. Es decir, en Europa se consideran la presencia de los crucifijos en los edificios públicos o de las imágenes religiosas en los edificios públicos, respetando la pluralidad religiosa, la laicidad del Estado. Eso se considera como un símbolo pasivo. ¿Qué es un símbolo o signo pasivo? Que el hecho de que sea un símbolo religioso no te obliga a una actitud cultural. O si de repente vos vas a una iglesia, o si tú entras y tenés una iglesia, el cristiano que entra sabe que se inclina la cabeza ante el Cristo, hace una oración, se persigna. Es decir, los signos pasivos hacen más a la identidad histórica del pueblo y cultural, y no tanto el hecho de cultural o religioso. Creo que esto es sumamente importante. Por eso yo creo que a veces nosotros pecamos de mucha exceso, no sé si idea de cobardía, de decir, me da vergüenza que esté escrito porque viene alguien que no va a creer. Yo no creo que, y si alguien me pide, le digo, mire, es parte del lugar, no lo puedo sacar. No lo puedo sacar, y usted ha pedido este lugar, hagamos el acto que usted va a hacer en este lugar, pero no vamos a retirar el Cristo. Ya se retiró varias veces el Cristo del recinto. ¿No? De repente también, por ejemplo, todos nuestros funcionarios juran encima de una Biblia y juran juran justamente cumplir la Constitución, hacer cumplir la Constitución, y que el aval o la garantía te lo da la presencia del Evangelio, de la Santa Biblia en el lugar. Hay algunos que no, tienen otra fórmula, es decir, juro por mi honor, juro por la patria, o no juro por nadie, solo me comprometo a hacer cumplir y cumplir la Constitución. Antes, porque tengo experiencia en los ámbitos legislativos, antes había 3 fórmulas nada más, ¿no? Por Dios, los santos evangelios.
el otro juraba por su honor y el otro juraba por Dios, por la patria y el pueblo. Ahora cada uno puede hacer lo que quiera, puede decir yo juro por mi hijo, juro por el perro, no sé, me parece que se desvirtuó totalmente, una opinión absolutamente ¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno empieza a banalizar esos actos, después no le pedís cuenta a nadie. Si ya jurando por Dios y por la patria, se hacen lo que se hace. por Dios y la patria, cuando la patria me demanda, y Dios los encuentra. Claro. Mucho menos los que se robaron, como está pasando exactamente, exactamente. Entonces yo pienso que debería haber fórmulas que hagan fundamentalmente respecto a la Constitución, y desde su fe puede poner como garante a Dios. Así es. ¿No? Pero el que no tiene fe no tiene la obligación de jurar por Dios, pero sí el punto de referencia central en este caso, como es un servicio a la nación o un servicio a la provincia, tiene que ver con la Constitución, sea nacional o provincial, de acuerdo a lo que corresponda. Exacto. Entonces, ahora, Felipe, me quedé con esto que me acabas de decir, ¿no? Y vos sabés que no sos la primera persona que escucho esto, que dice que hay un ataque a toda la fe, la creencia católica. ¿Vos crees que esto es una cuestión que, como viste, como que se instalan por ahí algunas cosas que se ponen de moda, que queda medio bien decir eso, o crees que hay algo mucho más profundo en esto que acabas de Yo plantear? creo que hay algo mucho más profundo en cuanto a la Iglesia Católica en América Latina. No solamente se ha comprometido con la gente, todos sus documentos tienen que ver con quitar del medio aquellas cosas que dañen el sistema político democrático. Fíjate que el documento de Puebla ya, después Medicina, antes el documento de Aparecida, están hablando de cuáles son los peligros que tienen nuestras jóvenes democracias, ¿no? Desde generar una burguesía gobernante nueva, al estilo de los grandes patrones de antes, donde también hay como cargos hereditarios que van pasando de padres a hijos, de hijo a nieto, que eso también sería como un vicio de la democracia, ¿no? Que daña la democracia. Otro es la vieja doctrina de la seguridad nacional. Por el bien de la patria hay que poner un control estricto y hay que empezar a manipular a la gente, perseguir a la gente. Eso tampoco es saludable y lo advirtió la Iglesia. En algunos casos de Centroamérica, la Iglesia tiene mártires, hoy como en el caso de Monseñor Romero, el obispo de El Salvador, que no se puso ni a la derecha ni a la izquierda, se puso en la defensa de su pueblo, con un sentido de justicia y respetando la Constitución. Terminó siendo fusilado en el altar mientras se le daba misa, hoy está en los altares. Pero esta Iglesia es la que molesta a muchos, que tienen la tentación permanente del poder, pero también molesta a muchos eclesiásticos, que le interesa una iglesia espiritualista, desencarnada, ¿no? Y viviendo una religiosidad sin compromiso. Es decir, nadie puede decir creo en el Evangelio de Cristo y permitir que la gente muera de hambre, que nuestros niños mueran desnutridos, que no tengan un nivel de educación o que no se practique la justicia. Entonces, esta es la Iglesia del Vaticano II, es la Iglesia primera de los padres de la Iglesia, es decir, no la Iglesia de una cristiandad donde la Iglesia era una institución de poder, es una institución de servicio, fundamentalmente de servicio. Y esto es lo que no se entiende quienes critican al Papa. Es decir, yo escribí hace unos días, que publico también todas las semanas en Valores Religiosos de Clarín, he recibido cartas de Buenos Aires de algunos católicos súper recalcitrantes, molestos, porque atacan al Papa. Resulta que rezan 897.479 Padre Nuestro. Cuando lo eligieron a Bergoglio empezaron a gritar y Dios no lo escuchó. Y el Espíritu Santo se equivocó. ¿Qué les pasa? Eso me pregunto. Entonces, la Iglesia como institución es una institución vertical y nosotros creemos que Dios inspiró que los cardenales elijan a este Papa para conducir este tiempo. Y este Papa tiene un problema gravísimo, tiene que resolver problemas institucionales muy serios dentro de la Iglesia, solo con el tema digamos, de pecado contra el sexto mandamiento y por abuso. Tiene problemas de administración, tiene problemas de obediencia, es lo que llamamos la triple concupiscencia, ¿no? El dinero, el poder, el sexo desordenado, en una institución que debería en los 3 puntos ser poder que sea servicio,
un sexo que sea que predique desde el amor y digamos, el dinero puesto al servicio de los pobres. Esto es lo que molesta al mundo y molesta al espíritu mundano dentro de la iglesia instalado en algunas corrientes. Entonces, siempre van a estar tratando de minar o serruchar el piso a quien predique o a quien proclame como un profeta que estas situaciones no dan para más. Ahora, el mundo está viviendo una agonía espantosa. Pobre cada vez más pobre, desocupados, hambres, peligro latente de guerras, hacen un panorama muy triste. Y muchas veces nosotros, por el afán de querer defender la iglesia, tomamos posturas terribles. A mí me dolió estos días, con este tema del Cristo, que se despertaron algunos fanatismos ciegos. Exactamente, sí señor. Discursos antisemitas. Sí señor. Hay tiempo. Y en nuestra cultura, es decir, yo no sé, lo digo, el que leyó el Evangelio no puede ser antisemita, no puede ser antijudío. Nunca. Cristo y la Virgen son judíos, son cristianos, Cristo es el Salvador y el Redentor, pero no podemos nosotros, a aquellos que el Papa Juan Pablo II, a quien tanto venera algunos sectores más conservadores, le llama nuestros hermanos mayores, y ha mostrado la amistad del Papa con los judíos y como un judío dio la vida por el Papa en la época de la guerra, como él protegió a algunos. Nosotros podemos ponerlo porque un tipo llamado señor Berbichi tenga unas posturas extremas, atacar a toda la colectividad, a toda la comunidad judía, que son nuestros hermanos mayores, en la fe, nos perseguieron en el camino de la fe. Entonces, vos sabés, Felipe, que me duele mucho esto, porque exacto. siento que no estamos construyendo, estamos destruyendo. Coincido plenamente. Vos sabés que antes de entablar esta conversación, esta charla contigo, yo justamente hablaba y decía esto, que me pareció terrible ver actitudes, gestos, frases, provocaciones, inclusive muy fanáticas, que yo decía, mirándolo desde la política, que vos sabés que es lo que yo hago, yo digo, tratemos de ir cerrando esta grieta, la famosa y perversa grieta que tanto daño nos viene haciendo, y no tratemos de abrir nuevas grietas, porque como si no tuviéramos suficiente, con aquella ahora se planteó esta cosa, esta situación, digamos, traída de la nada, con algo que podría haberse evitado, simplemente actuando con un poco de sentido común. Por eso comparto muchísimo lo que vos estás diciendo, ¿no? Comparto total y absolutamente, Felipe. Ahora, yo creo que el gran milagro para nosotros sería que seamos capaces de superar los odios, ¿no? Es cristiano el odio. No es cristiano el no perdón. No es cristiano la no comprensión, el no escuchar al otro. Y yo creo que en esto hay que evitar esos fanatismos ciegos, ¿no? Y defender nuestra cultura, nuestras tradiciones, defender nuestra democracia, defender la justicia. Es así. Y no cerrar la mano a aquel que lo necesita. Exacto. Ahora, Felipe, yo le decía a la audiencia, ¿no?, que íbamos a tener oportunidad de charlar contigo, y yo le adelantaba y decía, vamos a aprovechar para preguntarle al licenciado Medina sobre este tema de lo que hoy está viviendo el Papa, porque su santidad Francisco, porque vemos como hay yo lo digo así, no sé si exagero, ¿no?, pero es como una guerra que le han declarado a Francisco y le están tirando de todos lados. Yo digo, aclaro, ¿no?, a la audiencia, digo, más allá de ser el pastor, el líder de la Iglesia Católica del mundo, él es un jefe de Estado. Y también por ahí aparecen cosas raras. ¿A qué se debe esta situación tan particular que vive el Papa Francisco, Felipe? Mira, el Papa, lo sabía el Papa Juan Pablo II, en un papado largo han crecido muchas mañas, ¿no? Nosotros decíamos un papado largo, iglesia débil, papado fuerte, iglesia débil, un papado de servicio breve, una iglesia fortalecida. El papado de Juan Pablo II fue tan largo que permitió crecer en él el trigo y la cizaña casi en el mismo nivel, ¿no? Y amparados sobre cuestiones institucionales, hay gente que abusó del poder, abusó de la manipulación de las personas y las conciencias, y abusó del uso de los recursos en beneficio propio.
Esto está a la luz en base a las investigaciones que se hacen, y cuando lo eligen a Bergoglio, lo eligen porque él plantea la necesidad de una transformación y de un ayornamiento, de una puesta al día de la Iglesia, que había cosas que estaban cansadas, obsoletas. Yo a veces imagino al mundo y a la Iglesia como en un ring, viste, como los boxeadores ya van por los últimos rounds, sí. Ninguno de los dos se noquea, pero se están golpeando, cansados y agobiados. Imagino esto. Y la Iglesia como una institución también así agobiada, confrontada con el mundo, y que desde dentro mismo de ella hay gente que tiene tanto espíritu mundano que hace exactamente lo mismo, es decir, la golpea. En vez de ayudarla y levantarla, la golpea. En vez de servirla, se sirve de ella. Entonces, esto es lo que el Papa intenta cambiar, y es lo que la gente a veces no comprende. Entonces, hay uno que hace una crítica, le hace una lectura política a su discurso, lo mezcla en la política argentina, como si el Papa estuviera todo el día, digamos, rosqueando con los políticos de la oposición, y en el momento de que Macri era oposición al gobierno de Cristina y era jefe de gobierno, decían que el Papa era macrista, ahora el Papa es cristinista. Estas lecturas no sirven, no ayudan. El Papa es el jefe de la Iglesia Católica de 1.600.000 millones de católicos en el mundo, es uno de los líderes mundiales más respetados, más queridos, excepto en Argentina. Eso es verdad, sí, sí. De muchos jóvenes sí. que se han volcado al trabajo de servicio a la gente, desde la profesión que tienen, sobre todo un grupo de franceses, que no eran creyentes practicantes, y fueron como turistas a la Plaza de San Pedro, en los gestos, en la persona del Papa, se sintieron interpelados y dijeron, vamos a ponernos al servicio de la gente. Y incluso hicieron misiones por acá, pero misiones de tipo de asistencia, ¿no? Pues poner un ingeniero en informática, poner la web al servicio de los pobres, ver cómo podemos sacar adelante proyectos, programas que ayuden a superar la desnutrición, la miseria, la desocupación, no del asistencialismo, sino desde la autogestión de aquel que está pasando una situación difícil y que necesita una contención plena. Entonces, esto es una labor muy grande la que tenemos que hacer. A mí lo último me aterra y me preocupa que estas posturas nos lleven a lugares de fundamentalismo que a lo largo de la historia han terminado siempre en la matanza justa de gran sector de la población, y pensemos en la Segunda Guerra Mundial, pensemos en la Primera Guerra Mundial, pensemos en las persecuciones y genocidios masivos que se han hecho a lo largo de la historia en el siglo XX, cuando hemos proclamado por todos lados la paz de la tierra. Entonces, ¿cómo evitar esto? Europa sucumbe en este momento a la tentación de los nacionalismos. Ya desde el 2016 empezó el auge. Mira, el 2016 yo estuve en Europa y el bestseller era Mi lucha de Hitler, porque se había liberado ya después de 50 años la edición de este libro. Y hoy hay los grupos nacionalistas con Z cada vez florecen más e incluso van ganando espacio en los gobiernos. Es un peligro hacer un retorno a un pasado muy muy triste. Nosotros en América también empiezan a ganar los grupos de expresión de sectores que dividen la sociedad en buenos y malos, verdaderos maniqueos, o sea, y encima se ponen siempre del lado de los buenos, y los malos somos los que podemos pensar o decir cosas diferentes. Ahora, el Papa, hay que leer su discurso, escucharlo, para decir que hago publicidad de la librería, hay que comprar una encíclica del Papa, leerla completa, y no quedarse con la frase que le sacó a alguno malintencionado. Yo siempre digo que un texto sacado de contexto sirve de pretexto para decir cualquier barbaridad o hacerle decir barbaridades al Papa. Exacto. Bueno, ya que hay una guerra interna y hay una guerra externa. Ya que estamos haciendo tienen el mismo fin. propaganda, lo hagamos bien. Matar al profeta. Exacto, lo hagamos bien, digo yo, ¿no? Bueno, ustedes saben que el licenciado Felipe Medina es hablar de él y hablar de Librería San Pablo, ¿no? Así que bueno, ya hagamos, ahí hay que buscar esto que acabas de recomendarnos. Vos sé que te escucho atentamente y ¿sabes qué? Y a lo mejor vos me dirás, no hablemos de eso porque, bueno, pero creo que te lo tengo que decir.
¿Sabe qué me hace acordar la figura de este Papa? La figura de Juan Pablo I. No estará, no estamos cerca de aquello, ¿no? ¿Sabe a qué me refiero? Sí, exactamente. Yo lo veo más como Juan 23, que le dijeron, bueno, un sudamericano, ¿no? Algunos decían, un tipo de poco bueno. Es un hombre de Dios, te lo digo, lo conocí personalmente, lo he tratado. Tiene la picardía del porteño, tiene eso del doble sentido para hablar, que uno se escandalizaba porque puede hacer una broma en doble sentido. Tiene pero tiene una agudeza intelectual que te va a cazar al vuelo que las cosas no están, que están verseando. Uh-huh. Y entonces, y además, ¿por qué un papa latino? ¿Por qué un papa de habla hispana? Hoy el 60% de los católicos se ubica debajo del hemisferio, hacia el hemisferio sur, tanto en Asia, tanto áreas de África como áreas de Centroamérica, es decir, Brasil, ¿no? Y Europa es una ciudad vieja, hablo de toda la Unión Europea, cansada de una posguerra que no han podido terminar. Habrán reconstruido lo económico, habrán reconstruido sus ciudades, pero no pudieron recuperar todavía el espíritu. Uh-huh. Exactamente. Y esto creo que hoy se siente. Entonces tiene esta necesidad de tutelar a los demás, de manejar. La Iglesia manejó con ese centralismo propio del Vaticano, y este hombre dice, estamos perdiendo la esperanza de la Iglesia, que son estos países nuevos, que son católicos, estos países que están en todo lo que es Asia. Hay una gran ebullición de un compromiso con la Iglesia. Hoy, en casi toda América Latina y en Europa, te vas a encontrar muchos asiáticos y africanos que no lo hacen solo por salir de sus países, que están comprometidos en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, sirviendo a la Iglesia. Ahí viene el futuro de la evangelización. Es decir, ahora ellos tendrán que volver para evangelizar en la Europa que los evangelizó a ellos. Uh-huh. Es un camino al revés. Y esto lo puede ver un hombre como Bergoglio, que viene del sur, claro. que viene del hemisferio sur. Uh-huh. La mayoría de los católicos son hispanoparlantes en este momento. También no es un detalle no menor. Por eso cuando se eligió al Papa, no se eligió de manera, diríamos, porque, bueno, le caía simpático, que no era para nada, o porque era un jesuita, por todas las cosas que se dijo. No, estaban hablando de una cuestión estratégica, hablamos de geopolítica, hablamos de una cuestión milenaria con mucha experiencia. Uh-huh. Exactamente. Ahora, volviendo al tema del milagro, volviendo a esta fiesta maravillosa nuestra, Felipe, yo decía, ¿no? Y bueno, no lo digo yo, lo repito lo que dicen la mayoría, la gente, será la mayor convocatoria, esperan que sea la mayor convocatoria en la historia, ¿no? Dada la cantidad de peregrinos, la gente que está llegando no solo del interior de Salta, de la República Argentina, sino he visto gente de otros lugares del mundo, de países latinoamericanos, por supuesto, pero también de otros lugares alejadísimos, de Europa, por ejemplo. Una cosa increíble, Felipe. Mira, yo creo, ayer tuve la ocasión de ir a Jujuy en un viaje rápido y volver por la ruta, y es muy emocionante ver a la gente caminar, ¿no? Porque están llevando el sacrificio, están llevando el sufrimiento, están trayendo al altar de la Virgen necesidades propias, ajenas, de los que no han podido venir, del encargado. Es decir, y todo eso no es un camino absurdo. Hoy escuché a un periodista pro-laicista que decía que era parte un poco de la ignorancia o la falta de formación de la gente. Y la verdad, no es así. Sí, el hombre es un ser profundamente religioso. Y el milagro te genera un clima, ¿no?, de este diálogo, esta mística de diálogo con Dios, una mística del encuentro, el encuentro del hombre que viene y se encuentra con la misericordia de Dios a través de la imagen del Cristo, con la protección de la Madre, a través de la imagen
la Virgen del Milagro, y se encuentra que no está solo, es decir, descubre el aspecto también de encuentro con el otro en la comunidad, caminan juntos, se encuentran con otros que vienen de otros pueblos, de otras ciudades, y se sienten parte de la eclesía, es decir, de la unión, de la comunión, de la comunidad. Y creo que este encuentro es el que te da vitalidad para seguir en esta lucha cotidiana de la vida, del trabajo, de la familia. Este encuentro con Dios te da la fortaleza para creer que no te va a faltar nada, a pesar de las dificultades, que Dios va a estar siempre. Si Dios nunca rompe su promesa, siempre la cumple. Yo creo que el milagro es esto, ¿no? Es decir, es la fiesta del encuentro. El encuentro trascendente con Dios, el encuentro inmanente con el próximo que está al lado y que siente y vive igual que yo. Sí, yo me acuerdo que hace unos años vino, yo tenía la oficina arriba que daban a la plaza, el doctor Villagrán, y un grupo de japoneses quería alquilar, y dijimos que no se alquilaba. Él decía, es tanta la energía buena de la gente. Dice, ellos no eran creyentes cristianos. Dice que cuando salen las imágenes, todo, que era un momento para incorporarlo, respirarlo, vivirlo, sentirlo. Que te genera una fuerza espiritual muy grande. Es decir, yo creo que es la presencia de Dios, creo que es el encuentro con la comunidad, con los hermanos en la fe. Entonces, como diría un amigo, viejo amigo mío, que dice, en el milagro la gente se pone más buenita, ojalá fuera el milagro todo el año, ¿no? Se respeta, los coches andan despacio, dejan pasar a la gente, nadie insulta, ese clima de un mal humor social es como que se corta a partir de la novena y termina con la fiesta del milagro. Ojalá tuviéramos un milagro permanente. Exactamente. Bueno, para terminar esto que vos decís sobre el final, Felipe, hay que ser, no sé, digo yo, de piedra, no tener corazón, ser así como Pinocho, ¿no? El personaje de Walt Disney. ¿Cómo no te vas a conmover cuando ves la cantidad de gente que está llegando? Gente que salió hace 13 días, que llegan con los pies destrozados, pero los pies dicen una cosa y la cara dice otra, ¿no? El gozo, es como que algo de adentro le sale. Bueno, es imposible no conmoverse, tenés que ser muy de otro planeta, digo, ¿no? Ya, Daniel, yo te invitaría a vos y a la gente de tu audiencia que venga a ver los peregrinos cuando llegan mañana a la Plaza San, después de la misa de estacional que termina a las 11:30 más o menos, y que no se centre y miren los rostros, miren en los ojos a los peregrinos, miren en sus rostros. Es decir, eso habla más que las palabras, más que las palabras. Y la verdad que eso conmueve hasta las lágrimas cuando uno entiende que hay algo que va a salvar a la iglesia y la credibilidad de la iglesia, que es la religiosidad de esa gente, que entiende de sacrificio, que entiende de sufrimiento y que sigue construyendo la patria de donde está. Y vuelve con energía y con fuerza a seguir la vida cotidiana de otra manera. Y que hace el esfuerzo. Esto es lo que vale. Felipe, como siempre, un placer enorme, y el agradecimiento de siempre, porque cada vez que es necesario, cuando nosotros creemos que hay temas que son bastante complejos, está tu palabra para que llevarle a toda nuestra audiencia, que te digo que cada vez que estás en el programa hay gente que se siente muy, pero muy bien, ¿no? Así que yo te quiero agradecer tu reflexión, como siempre, y desearte para vos, para tu querida mujer, para tu señora, un fantástico milagro como siempre, ¿eh? Y ojalá que sea como decís, que este milagro sirva para que terminemos con estas grietas, ¿no? Y comienza el proceso de abuenamiento, si vale la palabra. Así es, Daniel. A mí me gustaría pedir a la gente que dejemos los pañuelos de moda, aunque sea esta fiesta. Ah, cierto, sí, muy bueno eso, está muy bien eso. En Argentina, o los tradicionales blancos. Sí, la bandera de la patria, la escarapela. Es decir, más allá de que si soy salteño, soy tucumano, soy porteño, soy cordobés, soy argentino, soy hermano
que tengo que construir esta patria, para las generaciones que vienen y para disfrutarla ahora también. Ese sería el gran milagro, ¿no? Qué fantástica consigna. Gracias como siempre, mi hermano, te mando un abrazo. Feliz milagro a vos y a toda tu gente linda que trabaja todo el tiempo y a toda tu audiencia. Muchas gracias, gracias, querido.